bote. Achiki makiwolo chiku tranque le licenciada de Chanmuch Ana. Achiki makiwolo tumen janet tulumil que tulumil tuncho utano winiko yolo utopolo yolo maso yolo tushutalo basukato tuskubino que sea magma uikono ne que sea mag cuyato chan mayao no chan otsi mayao chan masewalo donde kima que oldumen kanik maya kima que oldumen hubetak me kuntu chan pale kak kai kun pechan kai ti ich maya kima que oldumen hak ak e bombay kima que oldumen hubetak kubi kun luch sakap ti no chiu move kima que oldumen wai no chahon teluma que ya cacham tritano y del ventano tu me maco achikana lo shoko pachum el kulubalo tu pe kisipche uyako mas tu ne maco hela maso mayao mestizo masewalo yucateco quintana Lorenzo maso tone Machak se encanta sansa malmaso. Vale kak ole kak kustal. Ichilak palal. Ichilak latsil. Ak ole ak yabil magbal. Deken sik banakone. Ak ole yambash. Kubetik. Ak puksi kale. Kumek kubao. Aktane kumek kubao yambash kubetik akmek kakba letie tu no letie no letie macho no. Esa es nuestra identidad, lo que hace que podamos reconocernos y poder apreciarnos y poder valorarnos como parte de un solo pueblo, a pesar de las distintas discusiones. A los mayas, a nuestros hermanos que están en las comunidades en donde he tenido la fortuna de estar, de crecer, de convivir, a los niños que he tenido la fortuna de enseñar en lengua maya en las comunidades de Carrillo Puerto cuando estuve en CONAFE, realmente no les importa la palabra identidad. Ellos solamente la viven y son felices viviendo en un ambiente en donde el abuelo les cuenta sus historias en lengua maya. No saben qué significa identidad quizás, pero están aprendiendo cómo cazar el venado. Y si les dicen maya despectivamente, se empiezan a sentir tristes, y cuando salen a los pueblos, la sociedad los ha puesto esta palabra maya como sinónimo de marginación, de estar allí en los pueblos. Aquí en las ciudades quizás no lo veamos tanto, pero los que hemos crecido en esos pueblos, en esas comunidades, sabemos que esto se da, que esto es real, pero que tenemos un señor llamado Estado, muy buena onda, que dice, bueno, estos chavos tienen una identidad, estos mayas tienen una identidad, entonces hay que promoverla, hay que escribir libros sobre la identidad maya, ojo, intelectuales, ¿no? Hay que escribir libros sobre la identidad maya, hay que inventar políticas y estrategias que rescaten la identidad maya, porque ya estos hombres llamados mayas
ya no están utilizados para cortar enequén, ya no están utilizados para trabajar en las haciendas como esclavos, sino son parte ahora de una globalidad y pueden trabajar en los hoteles, en el turismo, vistiéndose como mayas en Xcaret. Entonces tenemos que escribir sobre que hay una identidad maya para mostrar que nuestro pueblo prevalece, existe. La identidad para mí, en lo personal, son toda esta serie de rasgos compartidos